Buenas noches, mi nombre es Víctor Hernando Macías. Vamos a mirar cómo se hizo el cálculo de ANOVA para el caso de los asesores y el número de horas de llamadas. Previamente se escogieron aleatoriamente 15 datos correspondientes a las llamadas atendidas por los asesores 1, 2 y 3. Cabe anotar que igualmente por el mismo análisis de datos se escoge una ruta que nos muestra acá, se señaló entonces toda la base de datos de los asesores, 1, 2, 3 de la población, y él automáticamente calcula esos 15 valores. Igualmente con este mismo análisis de datos, nos fuimos para análisis de un factor, le dimos a aceptar, y como se puede apreciar, se señaló toda la base que teníamos la muestra de los 15 datos para los 3 asesores. Le dimos a aceptar y entonces nos arroja como resultado lo siguiente, y es que el valor F, que es 0,14, es menor que el valor crítico para F, que es 4,18. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Igualmente, si observamos el valor de probabilidad, podemos observar que nos dio 0,70 y es mayor a 0,05. Por lo tanto, este también nos ayuda a ratificar que se puede aceptar la hipótesis nula de que las 3 medias poblacionales son iguales. Para el caso de Infostat, entonces abrimos el programa y seleccionamos previamente el archivo en Excel. Una vez organizado el archivo, ¿sí? Entonces le damos doble clic en cada columna. La primera etiqueta entonces va a quedar como número, que es el número de orden. La columna 2 entonces va a ser asesor, y la columna 3 entonces es duración llamada, o llamada para ahorrarnos tiempo, llamada. Luego entonces, como nos habían explicado, nos vamos para estadísticas y escogemos análisis de varianza, y entonces el asesor es la variable de clasificación, ahí lo podemos observar, y obviamente la llamada es la variable dependiente. Le damos a aceptar. En comparaciones entonces le damos la prueba Tukey y le damos a aceptar. Y como se puede apreciar, efectivamente el programa nos dice que no son significativamente diferentes y que P es mayor que 0,05, por lo tanto las medias poblacionales son iguales. Muchas gracias. Para la prueba de chi cuadrado, entonces pues como en la guía decía que se debía tomar aleatoriamente 15 datos, tomamos 15 datos, aunque para mi gusto hubiera sido mejor tomar 30 datos para poder analizar la normalidad del consumo en kilovatios. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente: hallamos el valor máximo, que corresponde a 1.742.185, el valor mínimo que es 268.3. Bueno, para la prueba chi cuadrado entonces calculamos el valor máximo, el valor mínimo, luego calculamos el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso nos dio 1.473.789.
Calculamos el número de clases, que son estas 5, que se calculó con la fórmula 1 más 3,3 por el logaritmo de 15. Luego calculamos el tamaño de clase, es decir, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Ese tamaño de clase se calcula dividiendo el rango entre el número de clases y nos da 294.760,9. Se procedió entonces a la construcción de la tabla de frecuencias tomando como límite inferior el valor menor, como límite superior, entonces el valor inferior más el tamaño de clase. Luego con F4 se amarra el tamaño de clase, que es una constante, y entonces se proyecta toda la celda hasta las 5 clases, y luego el límite superior del primer renglón se coloca como límite inferior del segundo renglón o de la segunda clase, y luego esta también se alarga con el Excel hasta el límite inferior de la clase 5. Para hallar las frecuencias, entonces utilizamos la función frecuencia, ¿sí? La cual nos calculó los 15 valores. Y aquí hay que ser muy claro en que esta función frecuencia nos da unas frecuencias acumuladas, por lo que hay que darle control shift enter para que él entonces desacumule y nos dé los valores correspondientes. Entonces aquí vemos que nos dan exactamente 15 valores en las frecuencias. Luego se procedió a normalizar cada uno de los consumos. Como se explicó en el video, el valor del primer renglón no se estandariza. Luego procedimos con el segundo, entonces como se puede observar ahí, tenemos que es el valor del límite inferior, que es G3, menos la media aritmética poblacional, y eso dividido entre la varianza. Previamente se había calculado la media aritmética poblacional y la desviación estándar poblacional. Una vez hecho esto, entonces nuevamente con Excel arrastramos la fórmula y luego hacemos lo mismo en la parte, en la segunda columna, ¿sí? Y ahí sí ya tomamos el límite superior que contempla pues ese valor, se resta de la medida poblacional y se divide entre la desviación del poblacional. Luego calculamos el valor con distribución normal, punto estándar, como ya lo habíamos hecho. Y también la celda pues se corre para que haga los cálculos correspondientes. Y nos vamos a la frecuencia esperada, que es un valor esperado, que es simplemente tomar ese valor de probabilidad que nosotros calculamos acá, ¿sí? Y multiplicarlo por la muestra, que es 15, y luego obviamente se arrastra la fórmula y se hace entonces el cálculo de la frecuencia esperada para poder entonces aplicar la fórmula de y cuadrado, que son las frecuencias, menos EI dividido entre al cuadrado dividido entre EI, como ya nos lo habían pues explicado. Observamos acá entonces la fórmula desarrollada como tal para los cálculos entre las diferencias de las frecuencias reales y las frecuencias calculadas, observadas. Las observadas y entonces posteriormente arrastramos la fórmula y hacemos la sumatoria, que nos da un y cuadrado de 5,46. Y posteriormente nos fuimos para la tabla de y cuadrado con un alfa del 5 y con 15 menos 3, o sea, con 12 grados de libertad,
15 menos 2, perdón, nos da 13 grados de libertad. Y un alfa del 5, entonces obtuvimos un valor teórico de 22,36. Al hacer esa comparación, entonces llegamos a la conclusión de que el valor calculado de chi cuadrado, que es 5,46, es menor que el valor de la tabla, el valor teórico, o sea, 22,16. Por lo tanto, podemos asumir que hay una evidencia suficiente para afirmar que el consumo en kilovatios tiene una distribución normal.